Minoxidil al 5%. Búscalo en las principales cadenas farmacéuticas del país. Fin de espacio publicitario. Aquí los protagonistas que hacen la noticia. Siete 36 minutos, es la hora 7:36. Estamos de vuelta de regreso, amigos oyentes, para continuar con nuestra programación y nuestro primer invitado a esta hora de la mañana. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra programación de noticias aquí en Modelo 97.7 a esta hora de la mañana al licenciado Vladimir Zambrano. Él es gestor cultural y empresario privado. Vamos a darle la cordial bienvenida y el tema que vamos a tocar aquí es el tema del bicentralismo en la historia de Manabí, ¿no? Manabí en la provincia libre de Guayaquil, como escribió en uno de sus artículos en el diario Mercurio en días pasados también nuestro invitado. La cordial bienvenida a esta hora de la mañana, Eduardo Tucho Velázquez, quien le saluda a Miguel Ángel. Buenos días, bienvenido, Vladimir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eduardo Tucho, es un gusto poder acompañarles en este importante espacio ciudadano de mucha concurrencia entre los mantenses para escuchar opiniones, ponerse al día en detalles acerca de nuestra misma sociedad. Vamos a hablar sobre este tema de Manabí en la provincia libre de Guayaquil. Voy a tomar el nombre de su artículo, vuelvo a reiterar, que se escribió en el diario Mercurio, que también ha sido o fue publicado en la página también de Radio Modelo, de Facebook. Este escrito suyo, esta opinión suya, deriva luego de que se declaró desierto el tema del aeropuerto, el Luis Alfaro de Manabí. Semanas pasadas, bueno, ahora se ha retomado, todavía no estamos bien claros en qué condiciones, pero lo importante es que se ha empezado a dar el primer paso. Sí, efectivamente, hay una preocupación hondamente ciudadana con respecto a estos temas portuarios, aeroportuarios. Por los años de 1992 hasta el 95, 96, yo fui funcionario de la Dirección de Aviación Civil, asignado como técnico aeronáutico. ¿Ah, sí? en el aeropuerto de Manta. Y me vinculé ahí con importantes personas conocedoras del ámbito del tráfico aéreo, funcionarios también, el ingeniero David Tello Santamaría, el ingeniero Gabriel Yazán, entre los que recuerdo, y que posteriormente tuvieron, para los años 96, tenían inclusive nexos de negocios con la aerolínea LAN, que hacía escala técnica aquí en el aeropuerto de Manta, cuando en ese entonces recién empezó la operación de las 24 horas como aeropuerto alterno de Guayaquil. Entonces, desde ahí ya se veían, pues, desde mucho antes las potencialidades del uso de las condiciones alrededor de la topografía, del clima, la cercanía con el mar, el nivel hacia la altitud del mar, y que las condiciones eran muy buenas para unos temas que tenían que ver con la logística, el ahorro y la ubicación con respecto a los puntos del Asia-Pacífico como una oportunidad de negocio. Gabriel Yazán, uno de los entendidos en estos temas aeronáuticos, ya exfuncionario también de la aviación civil, para esa época hace un estudio interesante de unas proyecciones posibles que podrían haber con cifras, porque esto se lo publicaba en los portales de la OASI. Y, ¿qué es la OASI? La Organización de Aviación Civil Internacional, es el ente que regula, como Naciones Unidas, todo lo que es el mundo aeronáutico. Y esas cifras de publicación de tráfico aéreo y de partidas de colajes de aeronaves en el Ecuador está muy bien tanteada, decimos en nuestro medio, está muy bien valorada. Y el ingeniero Yazán hizo una proyección de cuánto podría ser la movilización de determinadas rutas con respecto al tema de ahorro y posibilidades de hacer de Manta un punto de encuentro para escalas técnicas, porque entiéndase que el tráfico de pasajeros, que también mueve y moviliza una gran cantidad de la operación aérea, obedece a asuntos del mercado interno con respecto al traslado de la gente, y naturalmente usted tiene en Guayaquil, Quito, ciudades
donde por su actividad empresarial, turística y los elementos que se dan alrededor de la movilización de un deseo de una persona de viajar hacia el exterior no son las mismas condiciones de las que hay en Manabí. Más sin embargo, la oportunidad era para un tema de escalas técnicas con capacidades logísticas, de tanto de pista, de personal técnico, que pudiera empezar a generar unas dinámicas de desarrollo local. 7:40. Usted está haciendo una radiografía, una descripción de las bondades que todos los que conocemos tenemos pleno conocimiento, los que vivimos en esta ciudad, en esta provincia, sabemos lo que representa geográficamente, las facilidades también naturales que tiene el puerto, el aeropuerto. ¿Dónde entra aquí el bicentralismo? ¿A dónde? Sabemos y conocemos que esto inició hace 200 años. ¿Cómo inicia? ¿Dónde es que se incluye el tema del bicentralismo ya? Yo solamente antes que intervenga lo va a saludar. Respuesta, está bien. Disculpe. Yo tengo licenciado Vladimir Zambrano. Está bien. Un gusto saludar. Ahora sí estamos mejor sin nada. Muchas gracias. Sí. Mire, a veces nosotros como que no hurgamos la historia porque no nos gusta la historia, ¿no? Pero hay antecedentes importantes en esa historia que también refrescan un poco la particularidad y la fortaleza que tiene el aeropuerto de Manta. En el año 1980 se hizo un viaje charter desde Manta hasta Nueva York y de Nueva York viceversa a Manta, ¿sí? Eso existió y fue con una delegación de deportistas, inclusive patrocinada por una empresa que estaba afincada en Manta. Bueno, todavía creo que está, sí, pero no con la notoriedad que tenía antes, ¿no? Esta empresa, agencia de viajes. Y se pudo realizar ese viaje desde Manta, año 1980, ¿sí? Y de allí hasta Nueva York acá. Sí, entonces, esos antecedentes están. O sea, quiere decir que la bondad del aeropuerto Eloy Alfaro es importante. Posiblemente muchos no se acuerdan, no lo recuerdan o no lo conocían, pero esto sí es efectivo. Porque yo también viajé en ese avión. Oh, qué bien. Claro. Bueno, pues una delegación de deportistas. Insigne deportista de nuestro cantón. Entonces conjunto con un grupo de deportistas de Manta, ¿no? Bien. Viajamos y todo. Entonces, eso es una evidencia. Y hay elementos que certifican eso. Sí, posteriormente hay la presencia de la FOL que generó que la pista aérea... Pero hablamos de 1980, imagínense que antes, mucho antes de la 20, FOL. 20 años antes del aparecimiento de la FOL, permitían que se daban las condiciones para una operación segura, porque los temas en la aviación tienen que ver con asuntos de seguridad extrema, con respecto a la pista, con respecto a temas técnicos, la misma medición de la franja de las pinturas de las líneas, todo tiene un tema que ya los diferentes anexos de la OASI lo estudian, lo califican, y sobre eso las autoridades locales establecen las capacidades técnicas para hacerlo. Si se da esa operación es porque las condiciones eran seguras para hacerlo, de eso se trata. Y tiene que haber existido buenos comentarios en aquel tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí, obviamente. Fue promocionado. Ya, es el ejemplo claro, también preciso. 7:43. Para el año 95... 1900 empiezan a darse las condiciones para que el aeropuerto pase del horario HJ, que se denomina de la salida del sol hasta la puesta del sol, al horario H24, es decir, 24 horas, y que se quede oficialmente como alterno a las operaciones de Guayaquil, que ya venía realizando las actividades H24. Entonces, esto va generando una serie de connotaciones alrededor de las capacidades del aeródromo, para permitir operaciones internacionales a gran escala. 7:44, estamos hablando del tema de la influencia, ¿dónde entra el bicentralismo aquí? Usted también ha recalcado y sostiene la teoría que, bueno, esto viene desde la época de la colonia, ¿no? Cuando Manabí era la provincia o partido de Puerto Viejo y luego cuando fue una región parte de la provincia de Guayaquil. Claro, fue provincia de Puerto Viejo primero. Y también durante también durante la Gran Colombia, esto fue en el periodo de 1822 y 1830, ¿no? Oye, Miguel Ángel, y usted sabe que Atacames, Muisne, ¿sí? Eran territorios que pertenecían a la provincia de Puerto Viejo. Sí. Luego provincia de Manabí. Y luego se adjudicaron a Esmeraldas. En la colonia los dividían las provincias como partidos. Entonces había el partido de Puerto Viejo, el partido de Canoa, partido en tanto a territorios. Y muy bien lo que dice es correcto como lo expresa Tuchito. Está en el antecedente esas regiones. Y desde ese tiempo Guayaquil, ya con claro poder político y económico,
buscaba neutralizar el crecimiento de los puertos, si principalmente mire, de Manta y de Bahía, ¿no es oiga, cierto? Miguel Ángel, De Manta y de Bahía. ¿Cómo estaba regida políticamente la ciudad de Puerto Viejo? Perdón, la provincia de Puerto Viejo, como se denominó originalmente. Por el gobernador y un jefe político aquí en la provincia de Puerto Viejo. Y el jefe político recibía las órdenes del gobernador de Guayas. Sí, por supuesto. Sí. Era parte de... Ajá. Sí. Y de hecho, yo traigo aquí un poquito como el antecedente porque en estas cosas siempre es bueno hacer una arqueología histórica. O sea, hay estudios que los han puesto sobre la mesa con actas, con reseñas de cómo se daban los antecedentes, porque para entendernos un poco en el presente, esta construcción social de lo que vivimos obedece a hitos o a eventos que se marcaron en el ayer. Y a pesar de que desde la época de la colonia estamos pasando 4 siglos, pasaremos 5 siglos, todavía hay eventos muy significativos de esa época que tienen peso en la actualidad y que inciden con los temas del bicentralismo. Traigo a colación del historiador Ramiro Molina. En el año 2009 hay un evento de historiadores en Puerto Viejo y se generan un libro que son unas memorias, que son cada una de las ponencias con su respectiva bibliografía. Y aquí hay datos interesantes. Manabí también fue conocido un tiempo como la provincia de la culata, denominada así por los españoles por el ocaso y estancamiento de la zona en tiempos de expansión de la conquista. Este evento es importante en el tiempo porque estas condiciones empiezan a desarrollar una identidad regional en la población de las tierras de Puerto Viejo, una entidad aislada del poder central. Resulta interesante notar que para los años de 1629, las embarcaciones de Panamá llegaban a Bahía de Caracas y el comercio desde Quito hacia este puerto se hacía por medio de mulas. Cuando es fundado Quito en la Fundación Española, una de las primeras preocupaciones era la búsqueda de puertos hacia fundación donde se estaba pensando ya el mismo centro político para las extensiones de los virreinatos. Y Guayaquil, Santiago de Guayaquil, ayer escuchaba yo una exposición del historiador Ángel Emilio Hidalgo hablando sobre el origen de Santiago de Guayaquil y vinculaba a la necesidad de ser un puerto para y reseñó las crónicas de los años 1530, 34, cuando los diferentes conquistadores fueron colocando las fundaciones en las ciudades, y Guayaquil obedece como una necesidad para tener un puerto, una salida hacia el mar, y que pueda por lo mismo generarse el tráfico internacional que obedecía mayormente al tráfico marítimo. Entonces, había ya una exploración de las capacidades y se empezó a explorar con Bahía de Caracas. Para los años 1629, ya estamos hablando de que las fundaciones son por 1530, estamos hablando de 100 años después, embarcaciones de Panamá llegaban a Bahía de Caracas y el comercio de Quito hacia este puerto se hacía por medio de mulas. Sin embargo, para esa fecha, los virreyes dieron orden de que se cerrara este acceso para evitar un camino de llegadas de piratas que asolaban los puertos de las colonias americanas y que el comercio se hiciese solamente por Guayaquil, lo cual también era de interés de los comerciantes del puerto de Astillero, que para la fecha era muy representativo para el espíritu mercantil de la corona. O sea, para esa época hay actas donde analizan el evento del cierre del puerto de Bahía y que se entendía que se puso como excusa de que era una posibilidad del acceso a piratas, pero en el fondo lo que se quería era mantener en esto el puerto del Astillero, de la Perla del Pacífico, que no haya otros sitios de donde pueda haber estas operaciones de importar bienes de consumo, de exportar materias primas, que en esa época florecían grandemente las fibras vegetales, con los sombreros de paja toquilla, con las capacidades de hacer las pitas, las piolas, las cuerdas para los barcos. Eso había una producción muy interesante aquí en Manaví, hacia el área de Jipijapa, Montecristi. Y esa producción salía desde el puerto de Guayaquil y empezaban a explorar los cercanos de aquí las salidas de estos puertos naturales que daban tanto Bahía de Caracas como Manta. Entonces, un poco de ahí se puede ver cómo siempre ciertos intereses de determinados grupos están cuidando su entorno y evitan que pueda generarse espirales de desarrollo en otros sitios. A ver, Vladimir, hay un asunto, por ejemplo, en el tema de los 7 astilleros. con 50 minutos. Los astilleros los tienen centralizados, están en Guayaquil. Y los tenemos solamente aquí en el ámbito netamente para la pesca artesanal, porque hay un tema de soberanía alimentaria y es conveniente para todos que en todo lado tengamos embarcaciones pesqueras hurgando el mar. Pero lo que usted señala, Tucho, con respecto a la astillería de grandes naves de calado, es porque necesariamente responde a las dinámicas que se forjaron desde la época de la colonia. O sea, capitales que se establecieron
y que entonces han sido heredados. Hay una sociedad que se teje. La carne para allá, el hueso para acá. Es que eso es lo que Claro. es lo que ha sucedido, y esa es una de las razones por las cuales, aún siendo la tercera provincia con una población en el rango demográfico, nos ubica en la tercera ubicación en el país, no tiene los Y la mismos flota niveles. tunera más grande está aquí. Y la flota 7 tunera. con 50 minutos. Entonces, con todos estos antecedentes ustedes, históricos también, y que se ven reflejados actualmente, porque esa es nuestra realidad, entonces el panorama de la ciudad Puerto de Manta, si es que realmente nos surge alguna decisión política seria de alguna, qué sé yo, alta autoridad en el Ecuador, es bastante triste, será triste. Entonces, con eso podemos ser un poco pesimistas con el tema del aeropuerto en la actualidad. El 26 de julio de este año, en El Universo salió, en propósito de las fiestas julianas, un artículo de economía que se denomina La zona del Gran Guayaquil, que es Guayaquil, los cantones aledaños, concentra el 37% de las empresas del país, con ventas cercanas a 40.000 millones, siendo que el Producto Interno Bruto del país es alrededor de los 100.000 millones de dólares. O sea, el 37% se concentró. Entonces, todas estas condiciones que se han dado con el tiempo, que se establecieron desde los actos fundacionales, todavía siguen teniendo eco. Habría que ver cuáles son las mediciones de qué porcentaje de empresas están en nuestra región. No me contestó la pregunta. 7 con 52 minutos, tenemos una llamada telefónica a esta hora de la mañana al 2625-135. Adelante con la llamada telefónica, por favor. Buenos días. Buenos días, Fran, Miguel Ángel, Eduardo. Fernando Pico les saluda. Yo escucho hablar al invitado y es muy claro que el centralismo, no hay que individualizar quienes han opuesto al puerto, al aeropuerto, a todos los progresos que tiene la ciudad por estar en el polo geográfico en el mar, ¿no? Pero tengo algo claro, que las instituciones que hay en la ciudad a veces están de más, porque mañana se podría abrir el puerto, ¿no? Pero la mano de obra la traen de Guayaquil, de Quito, y para nosotros los mantenses no nos queda ningún tipo de trabajo porque no estamos capacitados, según la mayoría de los conocidos de la materia. Veo que ahora están esta Junta Cívica y algunos organismos que componen la sociedad mantense para estar en la organización de la delegación del aeropuerto. Hay que estar muy atento como mantense para en realidad saber qué ganamos los mantenses trayendo la concesión a nuestra ciudad. Porque en realidad, si vamos a hacer una concesión y no tenemos a los mantenses involucrados trabajando dentro de esta concesión, no vale de nada. La autoridad portuaria y algunas instituciones que conforman nuestra sociedad deben desaparecer y deben contribuir al presupuesto municipal y al presupuesto de la universidad para poder desarrollarnos como ciudad y al poder alcanzar un desarrollo también como provincia, señor panelista. Muchas gracias, buenos días. 7 con 54 minutos, ex concejal de Manta, ¿no? Fernando Pico. Fernando Pico, ahí está un comentario más bien de alcance a lo que estamos hablando. Con este panorama, con todo lo que esté escuchando, con usted lo que esté expuesto, entonces el panorama es bastante gris, un poco oscuro para el tema actual. ¿Por qué lo digo esto? Porque de manera extraoficial sabemos que en estas nuevas negociaciones que van a iniciar hay 2 empresarios, 2 técnicos guayaquileños dentro de esta comisión. Sí, y Así lo sabía usted, ¿no? Lo que nos permiten estos diálogos es de alguna manera generar detonantes de alerta para la construcción desde la sociedad civil mantense, una presión a que la carne no se la lleven hacia otro lado, porque podría ser solamente un enclave de una operación aquí manejado con intereses de por fuera. La idea de estos temas, se habla muchas cosas que están alrededor de una concesión, en este caso aeroportuaria, como también pudo haber sido lo del puerto de aguas profundas en Manta, que dejó de hacerse y se trasladó a Pozorja, la idea como tal. Una de las cosas que se hablan, por ejemplo, es la renta municipal. Se estima que son 28 millones de dólares que van a dar en un plazo de 30 años para las rentas municipales. Se habla de la posibilidad de mano de obra o de... Pero bien lo dijo usted, Vladimir, son o pudieran ser
pero eso no está en blanco y negro. Y esa es una de las cosas, porque ahí yo quisiera un poco interrumpirlo para dejar flotando un tema muy importante. A ver, cuando el señor ministro de Obras Públicas dijo vamos a mejorar, es como vamos a corregir, ¿no es cierto?, lo que se estaba planteando. Quiere decir que no estaban bien hechas las cosas. Porque cuando usted corrige es porque no están bien hechas las cosas. Y quiere acomodarlas a sus intereses. Entonces, y hay que amoldarla a un tema más que todo de lo que es la provincia de Manabí. No a los intereses de Guayas ni de Pichincha, sino a los intereses de la provincia de Manabí, de la ciudad de Manta, de toda la provincia, de la región. Entonces quiere decir que esos grupos que se formaron, ¿no es cierto?, no tuvieron la suspicacia de ver exactamente qué es lo que no estaba bien. No se dieron cuenta. Sí, y además... Pero sin embargo decían, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y hay errores y cosas defectos que hay que corregir. Que además declaran desierto a la concesión por temas como cosas de forma, de alguna manera, de como haber enviado una hoja simple para un acuerdo, no haberlo notariado, claro. Cosas que se podían también corregir. El tema del bicentralismo o el panorama con respecto al desarrollo es que no solamente se trata de una renta municipal al erario local, no solamente es un tema de contratación de mano de obra directa, que sí debe ser, y las dos cosas son necesarias, sino es la espiral del desarrollo que permite hoy la comprensión de lo que sucedió con el puerto Perla del Pacífico. Que eso es fundamental. Y ser esa espiral, el 34%. Esa espiral que usted habla, Vladimir. Es la espiral del desarrollo alrededor de las dinámicas logísticas, las dinámicas de las capacidades agroexportadoras, las dinámicas de una serie de cosas que se van desatando en cascada. O sea, el asunto vehicular del transporte, el asunto de acceso. Los beneficios que son para la provincia. Los beneficios se van dando, claro, en unas consecuciones de oportunidades que históricamente se nos cerraron en decisiones que en un momento determinado no debieron haberse dado desde mucho tiempo atrás. 7:57, antes de irnos también ya despidiendo con nuestro invitado. Ya habrá oportunidad porque aquí hay harta tela que cortar. Harta tela que cortar, pero también tenemos reacciones por acá. Buenos días, hermanos, Dios bendiga a la familia Modelo. Noticias, dice por acá un mensaje. De igual manera, Jimmy Jones dice, muy ilustrada la apreciación del bicentralismo por parte del invitado, pero hoy es un mundo globalizado, que el desarrollo se mide por la proyección que tienen las ciudades frente al comercio internacional. Siempre una ciudad-puerto tendrá una ventaja, dice, una ventaja según el criterio que estamos dando, tendrá, dice, una ventaja comparativa, pero solo es una herramienta más para el desarrollo. Es en nuestro foro de ciudades de economía circular sostenible para Manta, creemos que nuestra ciudad debe proyectar a un HUB, aeroportuario del Ecuador, como lo que significa San Diego, California. Arturo Alpino dice, buenos días, qué bueno que es conocer la historia de Manabí. Deberían hacerse programas así como segmentos de conociendo la historia de Manabí, pues estos rasgos alimentan nuestro ADN histórico que por falta de conocimiento está dormido. En lo personal, me gusta la historia, es como volver en el tiempo. Miguel Ángel, me da pena decirlo, pero muchos funcionarios de gobierno piensan que los manabitas somos un pueblo ignorante, de conquista. En parte somos culpables por la vanidad de las autoridades de turno, que sus intereses están sobre nuestro desarrollo, y aplaudimos estos insultos a la inteligencia, como el tema del Cerro Montecristi, que dicen que no hay tala ni daño ambiental. Es nuestro comentario por acá en redes sociales que hace Jimmy Jones Villegas. 7:59 minutos, el tiempo, ¿no? El peor enemigo. Sí, señor. Pero nos dejó bastante ilustrado el tema de la historia. Después de unos días lo vamos a volver a invitar, ojalá que disponga del tiempo también. De antemano, muchas gracias también por esos conocimientos y por esta alerta que estamos dando, que no es de ahora, que es de muchos años. Gracias a los historiadores que hay documentación. Hay textos que nos permiten una mejor comprensión de nuestro presente y que nos permiten también repensarnos qué podemos hacer hacia adelante. Celebro esta invitación, estos espacios, y que la discusión siga abierta por el bien de nuestra ciudad, por el bien de las capacidades portuarias y aeroportuarias de nuestra región. 8 en punto, amigos oyentes, 8 en punto, la hora de Movistar. Solo los que tienen Movistar saben que la velocidad 4G LTE en Manabí
nunca falla. Ampliamos nuestras zonas de cobertura para que en Manta, Puerto Viejo, Chones, Jipicapa y más lugares de la provincia hables y navegues rapidísimo. Velocidad 4G LTE en Manabí. Con Movistar lo tienes. Son las 8 en punto. La hora también de Iguana Sport. La indumentaria para el deporte te la fabrica Iguana Sport. Innovación en ropa deportiva. Enfrenta esta pandemia practicando deporte y saldrás avante. Buzos, chompas deportivas, licras, pantalonetas, calentadoras, uniformes para fútbol y atletismo, básquetbol. Es nuestra producción. Estamos en la calle 3, avenida 20, diagonal Super Paco, Iguana Sport, Delgado y Villao. Diseño y construcción de obras civiles en la calle 10, avenida 14. Ingeniero Robert Delgado los atenderá de manera personal en Delgado y Villao. Y nos vamos con Servimedicor. Servimedicor, medicina e innovación. Servimedicor. ¿Necesitas controlar tu hígado graso? ¿Sospechas que tienes cálculos renales? En Servimedicor realizamos ecografías abdominales, de próstata, ginecológicas, de tiroides, de mamas, con los mejores profesionales para un diagnóstico inmediato y confiable. Llama al celular 099-933-0610 o visítanos en la avenida 19 entre calles 12 y 13, edificio de Radio Modelo. Aproveche también la promoción del mes de julio, la consulta médica general a $10. Tenemos también la promoción de la semana. Prueba COVID cualitativa más consulta médica, $12. Prueba COVID hisopado antígeno más consulta médica, $20. Prueba COVID cuantitativa más consulta médica, $30. Radiografía de tórax más consulta médica, $20. Válido en nuestras instalaciones de lunes a viernes de 8 a 13 horas con pago solamente en efectivo. Servimedicor, medicina e innovación. La pausa. Viejos locos, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Empleados y trabajadores de la Prefectura de Manabí se vacunan contra el COVID-19. Y para este proceso que lleva adelante el Gobierno Nacional, nuestros profesionales de la salud se encuentran apoyando con la valoración previa y posterior a la vacunación. La Prefectura de Manabí ha realizado la apertura y reapertura de más de 1.600 kilómetros de vías veraneras en todas las parroquias del Cantón Chones. De esta cifra, 545 kilómetros se atienden